Bueno, es un gusto. Como siempre, ya sabe que cuenta conmigo en cada instante, en cada momento y siempre estoy a disposición en la defensa de la vida, propiedad y libertad. Para ir cerrando, quiero agradecer a todos los que participaron, a todos los que nos vieron, a los que tuvieron la enorme paciencia. Y también sería lindo saber si gente que no viene de nuestras ideas se está llegando a ellas justamente gracias a estas iniciativas. Y si es así, un saludo muy especial, porque es muy fácil convencer al convencido, lo difícil es justamente lograr una conversión. Y animo a quienes estén dudando, que no estén seguros, a tener la apertura de preguntar cuando hay una inquietud. De hecho, cuando hicimos el último panel Pro Vida, una chica me contactó y dijo que ella quería hablar, pero que no leyó sus mensajes. Y le dije, bueno, a la orden. Y estuve ahí intercambiando información y a la orden cualquier inquietud que ella tenga. Entonces yo creo que hay que tener esa apertura, ¿no? Hay que aprovechar lo que nos da las redes sociales, esa hiperconectividad y esa calidez también, ¿no? De poder darle atención a cada persona. Y yo creo que hay que dedicarle un espacio precisamente a eso. Cada cual tiene su estilo. Tenemos a nuestro querido Hulk, que es muy apasionado y que con palabrotas manda al demonio a cada cual. También habemos los que somos más misericordiosos y hablamos con suprema suavidad y ambas cosas están bien. Necesitamos de esa fuerza, necesitamos de esa furia, porque hay que denunciar lo que está mal. Pero también hay que ser esa pequeña brisa y decirle al que está equivocado, ¿sabes qué? Se puede salir adelante, se puede dar la espalda al mal y abrazar el bien, ¿no? Entonces yo creo que ambas cosas están bien, no son equivalentes, sino complementarios, y por eso es importante la fuerza de cada cual, el talento de cada cual, y el enorme aporte que ofrece cada uno. Me encantó lo que dijo Agustín de la fortaleza de cada corriente, y yo creo que hay que hablar más de libertarismo que de liberalismo, sobre todo porque es una idea, como bien señaló Agustín, que por favor no nos confundan con los liberals de la anglósfera, pero es muy fácil hacer esa confusión y los mismos liber progres abrazan esas ideas. Entonces es complejo y realmente son un palo en la rueda, una piedra en el zapato, y yo en ese sentido doy gracias y el tiempo que viví en Argentina y aún más gracias de haberme ido, porque realmente es un ambiente muy tóxico, son muy dañinos, muy hipócritas, pero bueno, también es algo que pasa en todos los países. Yo la mayor cantidad de hate que recibo es justamente de mis compatriotas que no tienen sentido en nada, que no hablo suficiente del país y cuando hablo del país me despellejan. Entonces no es una batalla fácil, pero es una batalla importante. Y como bien señaló, somos una familia y hace un tiempo un troll de poca monta dijo que los Vengadores teníamos un monopolio y en realidad lo que vemos es que somos cada día más, crecemos cada día más, de todas las edades, de todas las ramas, de distintas corrientes filosóficas, y justamente tenemos factores en común. Yo discrepo ligeramente este tema de la aristocracia. Yo creo que es importante que haya una aristocracia. Sin embargo, no debería haber un sistema de castas. Creo que ahí está la diferencia. O sea, debe haber una aristocracia, sobre todo de espíritu, un sentido de gallardía, de nobleza, ¿no? De ese sentido de la trascendencia, de lo moralmente, digamos, lo que impulsa, ¿no? Ese sentido del deber, y eso es algo muy propio de la aristocracia. Y eso no tiene por qué ser antagónico con ser popular. Y sí creo que es importante porque algunos influencers han logrado que el término populismo sea mal visto, pero creo que no lo es ni debe ser. Y como bien señalaron mis contertulios argentinos, yo que vivía ya más de una década, es real. O sea, yo tuve el privilegio de marchar junto a los villeros por la vida, y para quien no sepa, las villas son los barrios más marginales de Argentina. Lo conté en un panel. Cuando uno entra a la 1, 11, 14, porque son enumeradas, ¿no? Y esta creció tanto que el 21.3, la 1, 11, 14. Uno llega y el GPS le dice, peligro, está entrando a una zona peligrosa. Y es importantísimo llegar a esos espacios. O sea, yo llegué con un grupo que fuimos con un mago a hacerles un agasajo a los niños y no había un solo pañuelo verde a la vista. Entonces es súper importante llegar a esos espacios, y en ese sentido los randianos nos odiarán, pero es súper importante
ser generoso, ser solidario. Y justamente es una sociedad solidaria la que le quita fuerza y peso a un estado de bienestar, porque deja de tener sentido. Y justamente marchando con los villeros por la vida, tuve la bendición de escuchar un discurso magistral, aunque sencillo, que decía, el pobre no tiene nada más que la vida y por eso la defiende. Entonces hay que realmente entender que nacer es un privilegio enorme, y justamente quien tiene tanto no lo sabe valorar porque solo es una de las tantas cosas que tiene. Entonces, en ese sentido, hay que conocer a los pobres para saber cómo piensan y no tener la arrogancia, primero, de saber cómo piensan, y segundo, de creer que ser pobre es algo tan terrible que más vale morir que nacer en la pobreza. Y creo que ahí hay una confusión de términos cuando se habló de aristocracia, que es ese sistema de castas, y algo que tenemos en común todos los que estamos en este panel. Creemos en la movilidad social. ¿Qué significa eso? Que nacer en la pobreza no significa que vas a morir en la pobreza. Y ese es precisamente el discurso de la izquierda y su lucha de clases. Cree que el que nace pobre no solo debe morir pobre, sino estar orgulloso de serlo, y si aspira a tener más y vivir mejor es un traidor de clase. Otra cosa, no saben que la riqueza se puede perder. Y claro que se pierde. Entonces hay que cambiar la mentalidad en pos de la superación personal, tanto para salir de la pobreza como para mantener la riqueza. Y no porque papi me heredó millones van a durar para siempre, porque si me paso drogando y en fiestas, en yates con mis amigos, eventualmente se va a terminar precisamente en mayor medida porque nos van a agotar con impuestos. Entonces hay que apuntar a eso, ¿no? A la movilidad social, a la iniciativa del ser humano, a la importancia del libre albedrío. Y en ese sentido hago hincapié en lo dicho por Cristian Iturralde, que habló al principio, la importancia de la cultura cristiana, precisamente porque el libre albedrío deriva de ahí. Y es muy interesante, yo he conocido a Liber Progress que dicen que el libre albedrío no existe al ser un término religioso. Entonces, ¿qué tan defensores de la libertad son si creen que no eres libre de elegir? Entonces, es súper importante entender cómo se cohesionan estos conceptos, la importancia que tienen como base, y por qué y cómo el libre albedrío es tan importante, que le enseña a la persona que nacer en la pobreza no es una condena, es simplemente una circunstancia. Entonces, y también ayuda a romper los prejuicios, ¿no? Porque muchos asumen que porque uno tiene cierta fisonomía, nació con una billetera llena, y no es la realidad. Y asimismo, se asume que alguien por tener X color de piel es incapaz de salir adelante y por eso necesita cuotas del Estado, subsidios y todo tipo de cosas. Entonces, hay que sobre todo reconocer el valor del individuo, su capacidad de salir adelante, y debemos rechazar vehementemente estas ideologías eugenésicas, deterministas, que nos quieren hacer creer que hay condiciones como ciertas discapacidades, como ciertas situaciones económicas que validan matar a seres humanos inocentes. Y eso es justamente, lo digo ABORTO porque YouTube te va a censurar, estas políticas de eugenesia están normalizando justamente eso. Si el feto no es perfecto, mátelo. Si la madre es pobre, mátelo. Entonces, en lugar de ser inclusivo, como alega la izquierda, en realidad está siendo profundamente excluyente, hiperdiscriminador y perversamente eugenésico, ¿no? Entonces, hay que enfrentar incluso a los ídolos, a la gente que supuestamente es incuestionable. Yo le enfrenté durísimo a Juan Ramón Rayo, que respeto muchísimo como economista, muchísimo, me parece genial, pero cuando habla de cuestiones morales mete la pata. Y él, para defender la eutanasia, que al fin es un tipo de eugenesia, ¿no? Es decir, bueno, como ya es improductivo, descártelo. Él dijo es que es una vida indigna de ser vivida. ¿Y de dónde viene ese término? Vida indigna de ser vivida es un término de la Alemania nazi, mediante el cual se comenzó a exterminar primero a los discapacitados. Entonces, en el momento que se determina que hay vidas indignas de ser vividas, hay políticas que permiten aniquilarlas.
Entonces hay que entender de qué lado estamos, hay que defender la vida en toda circunstancia y no relativizarla al punto de decir, bueno, a esta descartémosla. Y no tengamos miedo de enfrentar incluso a gente que admiramos. Hagámoslo, recomiendo, porque no es fácil, porque se pueden sentir agredidos, pero hay que hacerlo mejor si se hace justamente de una forma que lleva la reflexión al otro, ¿no? Más que simplemente ir a pisotearlo, porque eso es otra cosa. Nosotros queremos ser más. Queremos que se unan a nuestras filas, que la defensa de la vida, propiedad y libertad sea una sola lucha. Entonces hay que hacerlo con el tino suficiente de hacerle pensar al otro y hacerle incurrir en su error, que pasa con tantos influencers y referentes, sobre todo Liber Progress, que estamos de acuerdo en muchísimo, pero en unas cuantas cosas no, y generamos estas rupturas tan severas. Entonces yo creo que la forma es esa, señalando el mal, pero invitando a volver a la luz. Hola, soy Mamela Fiato Flor, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hace mucho que me vienen pidiendo contenidos y la verdad no he tenido la oportunidad y por eso les pido una colaboración, así mantengo contenidos activos cada semana. Y lo mejor de todo es que ustedes pueden elegir los temas, se comunican conmigo y voy semana a semana actualizando. Y tengan algo muy presente, estamos no solo en una batalla cultural, sino literalmente en una guerra entre el bien y el mal. Y sabemos bien que del otro lado están bien financiados con tus impuestos. Así que bienvenidos a las colaboraciones y que surja de la iniciativa privada, de la solidaridad entre nosotros, para llevar la luz de la verdad en medio de un tiempo de engaño universal, como bien dijo George Orwell. Así que bienvenidos, pueden suscribirse y a través de Patreon pueden colaborar. Bienvenidos.